Y seguimos hablando del tema de la salud, la reforma a la salud, el hundimiento que se dio ayer en el Congreso de la República, pero también la decisión de la superintendencia en relación a dos importantes EPS en el país. Ya escuchábamos hace unos minutos a la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia, su posición, sus preocupaciones, las medidas que se van a tomar desde la región, pero tenemos también a dos invitados muy importantes con dos posiciones claras frente a este tema y que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Lo más importante es que ustedes, los televidentes de Teleantioquia, pues puedan tener opiniones diversas, diferentes. Este es un espacio plural para poder que podamos tener una opinión, digamos, argumentada frente a lo que está pasando en nuestro país. Por eso saludamos a Gonzalo Alberto Vélez, que es el presidente de la Asociación Médica Asmedas. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sebastián, buenos días a todos los televidentes. Esperamos poder resolver hoy sus dudas respecto a esta temática. Y también saludamos al doctor Carlos Valdivieso, él es el presidente del Colegio Médico de Antioquia. Doctor, bienvenido. Encantado de estar con ustedes aquí y un saludo, un abrazo al doctor Gonzalo también. Bueno, empecemos. Les propongo, compañeras, a toda esta mesa de trabajo que lo abordemos de la siguiente manera. Inicialmente hablemos de esa reforma, ese hundimiento que se dio el día de ayer, y luego hablamos también de lo que está pasando con las EPS en el país. Empecemos entonces, doctor Gonzalo. Quisiera preguntarle cuál es su lectura frente a lo que pasó ayer en el Congreso de la República. Obviamente este es un tema político, sin duda, pero ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene esta decisión sobre la realidad de los pacientes en Colombia? Bueno, es verdaderamente lamentable que estos 9 senadores, o estos 8 senadores que votaron negativamente la discusión de la reforma, más allá del archivo de la misma, es no poder ofrecerle al país la posibilidad de que el Congreso en pleno pudiese debatir la reforma. 9 senadores tomaron la decisión por 108 en total que tiene el Congreso de la República. Fue más responsable la discusión de la reforma en la Cámara de Representantes. Se dieron cerca de 10 debates a esta reforma entre la Comisión Séptima de la Cámara y la plenaria para llevar un producto que no puede negarse que tuvo elementos de concertación, toda vez que el proyecto que salió de la Cámara, del proyecto de ley 309 al 216 del Senado, fue un proyecto que tuvo las modificaciones que la Cámara aprobó en un debate democrático, donde se discutieron y se votaron cada uno de los artículos de esta reforma. Que la Comisión Séptima del Senado no haya llevado este debate al Senado de la República definitivamente es un golpe a la democracia. Realmente el debate no se llevó a la Cámara Alta, donde debió haberse avanzado, haber hecho los cambios, proponer los cambios respectivos que requería. Hablan de concertación. La concertación está en la plenaria. La concertación con 108 senadores que representan la totalidad del país y 8 senadores que firmaron el archivo de esa reforma, definitivamente creo que no representaban la totalidad del país para negarle al país el debate y la discusión de esta reforma. Si hubiese sido necesario archivarla, el mismo Senado lo hubiera hecho. De modo que me parece que estos senadores tienen una gran responsabilidad, ¿sí?, con el país en no haber permitido que el debate continuara como ha venido durante 14 meses y verdaderamente me parece un golpe a la democracia. Bueno, doctor Carlos, ahí escuchamos al doctor Gonzalo, digamos que su posición, en este caso, pues evidentemente, digamos, para él está en desacuerdo con lo que pasó ayer en el Congreso de la República. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo ve usted entonces el futuro o la realidad para los pacientes en Colombia a partir de esa decisión ayer en el Congreso? Bueno, yo difiero de la posición del doctor Vélez. Esto era un fracaso anunciado desde el principio. El proyecto de ley de salud no consultó muchos de los sectores que hacen parte del servicio de salud al pueblo colombiano. Es un proyecto de ley que nunca fue concertado. Nosotros, por ejemplo, las organizaciones médicas que nos habíamos reunido en acuerdos fundamentales, ya muchos de los televidentes conocen que las organizaciones teníamos un grupo que se llama Acuerdos Fundamentales, donde están 16 organizaciones. Habíamos durante 3 años trabajado en un proyecto de reforma a la salud que no tiene nada que ver con este proyecto que se hundió, que es diferente, de tal manera que este proyecto
no era la mejor opción para el país, no resolvía los problemas que tiene el sistema de salud colombiano y tenía un problema fundamental gravísimo, que es que no tenía ningún estudio financiero. Entonces, cuando uno en la casa va a establecer un viaje, tiene que saber si tiene los recursos para irse de viaje. Y aquí claramente no había el sustento financiero de este proyecto de ley que transforma el sistema de salud de 50 millones de colombianos. Entonces uno no puede ir de un sistema de salud estructurado que con graves problemas, sin lugar a dudas, la reforma es indispensable y se va a dar. Es que aquí no vamos al vacío. Con seguridad vamos a liderar desde sectores de las organizaciones médicas y los mismos sectores políticos una reforma. La reforma es indispensable, es necesaria, pero no era esta que estaba en discusión en el Congreso y por lo tanto nosotros consideramos que lo mejor que pudo pasar es precisamente que se hundiera, porque esa reforma traía más problemas de los que resolvía. Doctor Valdivieso, doctor Vélez, la idea en Consejo de Redacción es poner sobre esta mesa los temas y, como está pasando en este momento, dos puntos de vista para que el televidente se haga a una opinión. Por eso les pregunto a los dos, y comencemos con usted, doctor Valdivieso, esta reforma que ya se hundió, ¿usted le veía algo bueno? ¿Tenía algo rescatable? Esta reforma tenía algo rescatable, pero que ya está en la ley. La ley 1438 le permite al gobierno crear programas de promoción y prevención, que efectivamente han sido muy maltratados por la Ley 100. La Ley 100 acabó con la promoción y prevención en el país, eso es verdadero, eso no se lo inventa nadie. Los diferentes instituciones, por ejemplo los centros de salud, que daban atención primaria, también sufrieron con la Ley 100. En las diferentes veredas y poblaciones pequeñas no hay centros de salud ya. De tal manera que eso es rescatable de la intención del gobierno en este proyecto de ley que se hunde, pero eso ya era posible con una ley que es la 1438-2011. Pero hay que decir también una cosa, la gran reforma a la salud ya se dio, y se dio con la ley estatutaria de salud 1751 que lideramos las organizaciones médicas en el año 2013 y 14 y que salió en el 2015. Entonces la reforma a la salud ya se dio. Lo que hay que hacer es, digamos, incentivar y complementar esa reforma que ya se dio en la ley estatutaria. En la ley estatutaria, el gobierno colombiano se convierte básicamente en el garante del flujo de recursos, como debe ser. Hay un problema también importante, que la intención del gobierno era muy buena, que es restaurar la red pública de prestadores, las IPS públicas. También estamos de acuerdo con el gobierno en que las instituciones públicas han sufrido terriblemente con las EPS, porque no garantizan el flujo de recursos, descapitalizan las IPS públicas y están arruinadas. Entonces, digamos que la intención en algunos asuntos era buena, pero un sistema que coloca en el Estado el gobierno de los recursos con toda la corrupción que ya conocemos, que hace parte del ente gubernamental, no es la solución. Para nosotros había otro sistema. ¿Cuál era? El flujo directo de recursos a los prestadores. ¿Cómo era el sistema que nosotros, las organizaciones, proponíamos? Que la red de EPS constituida, vamos a hablar por ejemplo de la red de EPS de Antioquia y Chocó, todos los hospitales se reúnen y configuran una persona jurídica asociativa, una especie de empresa de las IPS. Y a esa empresa se giran los recursos y esa empresa administra los recursos sin que el gobierno venga a manejar esos recursos. Entonces, eso sí era acabar con la intermediación financiera, y es el sistema que proponemos desde las organizaciones médicas del orden nacional. Doctor Vélez, usted claramente nos muestra su opinión y su posición, dice que es lamentable el hundimiento de la reforma. Cuéntenos usted qué le veía de bueno a esta reforma, pues que ya se hundió, pero qué es rescatable en este momento en esta mesa de conversación. Sí, la reforma a la salud presentaba 5 ejes fundamentales, dentro de los cuales el principal, la columna vertebral, era recuperar el manejo de los recursos públicos por parte del Estado. Haberle entregado el manejo de los recursos públicos al sector privado sin ningún control llevó a la corrupción absurdamente obscena que tenemos hoy en día en el sector salud. No podemos decir que el sector gubernamental es corrupto cuando en el sector privado, estas EPS, asistimos a situaciones como las que ocurrieron con Salud Cop, con una pérdida de 1.4 billones de pesos.
1.4 billones de pesos es menuda respecto al valor de la vida de las personas que no tuvieron los tratamientos oportunos, las personas que tuvieron que esperar la muerte porque supuestamente la EPS no contaba con recursos o no autorizó los tratamientos. Entonces, ese manejo de los recursos por las EPS públicas, por las EPS privadas, llevó a una situación aberrante de corrupción por la falta de control, por la falta de capacidad de control del Estado frente a ese tema. En ese sentido, la reforma también planteaba elementos de fortalecimiento del control a través no solamente de la Superintendencia de Salud, sino de diferentes entes territoriales que iban a hacer control de estos recursos. El otro eje fundamental es lo que mencionaba el doctor Valdivieso, la atención primaria en salud, que la Ley 100 arrasó completamente, como él lo dijo, y la 1438, a pesar de que lo contempla, esta ley que reformó la Ley 100 en el 2011, ¿sí? 13 años después no se ha construido un solo centro de salud en el país. Es una cosa absurda. Entonces, obviamente se requería una norma con mayor peso que pudiese nuevamente proponer y provocar la creación de centros y puestos de salud para que la atención primaria en salud fuese una realidad en el país y en los territorios. Adicionalmente, algo fundamental y que lamentamos los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud, lo hemos dicho y lo dije en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima, nos declaramos víctimas de la Ley 100 desde el momento de su promulgación. Es la mayor masacre laboral que ha sufrido el sector de la salud en el país, cuando en el año de 1994, implementándose la Ley 100, se hizo la reestructuración hospitalaria, la flexibilización laboral, se acabó con las plantas de cargos y llegamos a lo que tenemos hoy, que es una situación también aberrante, donde cerca del 70% de los trabajadores de la salud están tercerizados con salarios paupérrimos y que además carecen de estabilidad laboral. Otro elemento fundamental allí era el Sistema Único de Información. Es una ambición que hemos tenido en el sector de la salud desde hace mucho tiempo para precisamente poder predecir cuál es la situación de salud, orientar los recursos a las zonas donde más se requiere, fomentar así la equidad en la distribución de los recursos de salud y poder el Estado llegar a promover verdaderamente la salud y a prevenir la enfermedad. Y finalmente, un elemento fundamental que también tenía allí era recuperar la participación ciudadana en este sistema de salud. Hoy en día las asociaciones de usuarios están capturadas por las administraciones de las EPS, entonces no hay lugar a la participación real de los usuarios. Ayer escuchábamos al ministro de Salud, luego de lo que pasó con esta reforma, decir que había que tomar entonces medidas de golpe, y justamente pues el presidente anuncia medidas como la intervención a las EPS, también crear una junta asesora con clínicas y pacientes, dice también, ya lo mencionaba Carlos, el tema de las redes regionales de salud. Básicamente esto no era lo que estaba precisamente en la reforma, se está saltando entonces de pronto este trámite el presidente con estas medidas de golpe que anuncia. Carlos, empecemos por usted. Sí, bueno, hay que decir que hay diferencias entre las dos IPS intervenidas. Sanitas realmente, y como lo dicen algunos funcionarios de Sanitas, el gobierno no entregó los recursos, principalmente los que tienen que ver con los presupuestos máximos. ¿Qué son los presupuestos máximos? Recordemos que hay un plan básico de salud y el gobierno anterior consideró que se iba a generar como un presupuesto adicional que pagara aquellas atenciones que no estaban dentro del plan básico de salud, que es lo que se gira en la UPC a las EPS, y el gobierno lo pagaría. Eso en el gobierno Duque más o menos se cumplió, esos pagos a las EPS, pero en este gobierno entrante no se cumplió de forma acertada. Entonces hay muchas deudas de presupuestos máximos que tiene el gobierno con esas EPS. Sea una o sea otra la razón, la realidad es que las EPS como Sanitas están en una situación financiera prácticamente imposible, tienen más deudas que lo que tienen en capital en este momento, en todos los aspectos, y eso hay que reconocerlo. Diferente un poco de la situación de la nueva EPS, digamos que son situaciones diferentes. Ahora bien, el gobierno lo que tiene que garantizar con su intervención es la prestación de los servicios a los usuarios, porque a los usuarios no les interesa si vamos a un esquema de izquierda que sea estatista
o si se trata del sistema liberal. No, eso no le interesa a los usuarios. Al usuario lo que le interesa es que le presten su servicio. Entonces, si el gobierno interviene en una EPS, tiene que garantizarle los servicios a los usuarios. Eso es lo que esperamos. En realidad, el tema de la salud es un tema financiero en el fondo de toda la cuestión. El gobierno tiene que girar los recursos y mantener ese flujo para que las IPS puedan prestar el servicio. Por eso el fundamento de todo es que realmente el dinero les llegue a las IPS, no que lo maneje el gobierno de manera que se pueda generar corrupción, sino que llegue el dinero finalmente para que el usuario final tenga un buen servicio. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí en Antioquia tenemos la experiencia de que Sabiasalud no ha mejorado con la intervención, sino que por el contrario se han profundizado problemas, por ejemplo, de dispensación de medicamentos. Entonces, si el gobierno se hace cargo, tiene que garantizar, por ejemplo, que haya dispensación de medicamentos y que haya una adecuada atención a los usuarios. Si no es así, la intervención no resuelve el problema. Doctor Gonzalo, quería preguntarle acerca, en este caso, de la posición del gobierno nacional frente a las EPS y demás. Algunas personas, cuando se les ha consultado, algunos expertos, incluso consideran que el gobierno nacional lo que pretende es tener un control sobre las EPS. ¿Usted considera que esto podría pasar y, de ser así, esto tendría algún efecto negativo o positivo sobre los pacientes, o por lo menos la gente que en realidad está en la calle esperando que se mejore el sistema de salud? Yo quisiera hacer un poco de historia. En el año 2007, el presidente Álvaro Uribe declara la emergencia en salud en Colombia y se promulga la ley 1122 de 2007, precisamente porque empezó la primera crisis de las EPS. Y allí entonces se le dio la posibilidad a las EPS de tener un tiempo determinado, cerca de 7 años se les dio inicialmente, para poder lograr lo que la ley 100 plantea: la necesidad de que las EPS tengan unos flujos financieros, un capital que respalde, ¿sí?, su operación, ¿sí?, y unas inversiones adicionales que se llaman reservas técnicas. Eso no lo creó este gobierno, eso nació con la Ley 100 de 1993 en su artículo 180. Posteriormente la ley, como dije en este momento, 1122 lo modificó en el gobierno de Álvaro Uribe, y en el gobierno de Santos en el 2011 nuevamente la 1438 sale otra vez porque nuevamente hay una crisis que todos los noticieros en el país la divulgaron. O sea, todo el mundo, algo pasa con las EPS, las autorizaciones, las filas, y hoy en día salven las EPS, por Dios. Estamos buscando una solución a una problemática que lleva más de 20 años después de implementada la ley y que no se le ha dado solución. La sociedad civil presenta un proyecto de ley que termina siendo el 339 y que el gobierno lo acoge para solucionar esta problemática, y entonces todo el mundo dice, todo el mundo no, estos que archivaron la reforma dicen que es mejor seguir como estábamos. O sea, es mejor seguir en lo malo. Este país necesita una reforma y es absurdo que esta comisión haya dicho que la reforma se necesita, pero no se haya hecho nada. El gobierno nacional recibió este gobierno en el año 2022, el 7 de agosto, con 10 EPS listas para liquidar. Ya las tenía el doctor, el superintendente de salud del gobierno anterior, el doctor Fabio Aristizábal, las tenía ya en capilla para liquidarlas. Habían acabado de liquidar a Comeva y a Medimás el gobierno anterior. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es evitar esa catástrofe de la liquidación de estas EPS. Las ha sostenido esperando que la reforma diera resultado para poder transformarlas finalmente en lo que se acordó en la Cámara de Representantes, que eran las gestoras de salud, para no liquidarlas completamente. Se les dieron funciones dentro del nuevo sistema. Sin embargo, no se da esta situación. El gobierno ahora tiene que actuar. Tiene que actuar porque si no el sistema va a colapsar verdaderamente. Las EPS lo han mostrado. Es que lo que ocurrió con Sanitas lo inició Sanitas. Recuerden ustedes en junio del año pasado cuando esas 3 EPS precisamente, ¿sí?, que incluían Sura, Sanitas y Famisanar, denunciaron que ellos no tenían capacidad de prestar servicios al mes de septiembre de 2023. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea,
ellos mismos dijeron que no tienen capacidad para prestar los servicios. Obviamente el gobierno nacional tiene la obligación de intervenir, no por voluntad, sino porque la ley lo obliga. Además. Sí. Doctor Carlos, ¿qué hacer ante la escasez de medicamentos, ante las dificultades de tantos pacientes que en este momento sienten la deficiencia del sistema, del aparato de salud cuando no se aprobó la reforma? Es decir, ¿qué solución se le va a dar entonces a esos pacientes y a esas necesidades que se tienen en el país? Lo primero es que el Ministerio de Salud tiene las herramientas para resolver problemas concretos del sistema de salud, que no tienen que ver con la misma estructura macro del sistema. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Los medicamentos que tú has mencionado, el gobierno tiene todas las herramientas para hacer, por ejemplo, compra de medicamentos, compra centralizada de medicamentos, la ley se lo establece. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es dedicarse a trabajar por resolver esos problemas. El problema de medicamentos, compra sectorizada de medicamentos, también tiene que hacer el control de medicamentos, por ejemplo, en las empresas que distribuyen los medicamentos, que no son los laboratorios, sino que distribuyen. ¿Dónde está el encarecimiento de los medicamentos? Está en quienes lo distribuyen, los intermediarios que venden los medicamentos, que al Hospital General de Medellín le venden un medicamento, por decir cualquier cosa de un ejemplo, a 400.000 pesos, cuando la EPS Sura lo compra directamente a 200.000. Entonces, todas esas empresas que lucran con los medicamentos deben ser controladas por el Estado, por el gobierno, y tiene las herramientas. El gobierno también tiene las herramientas para poder destinar recursos a la restauración de la promoción y la prevención y promoción en el país. Tiene las herramientas jurídicas y tiene las herramientas económicas para hacerlo. Lo que tiene que ponerse el ministerio es a trabajar en esos programas de promoción y prevención, de crearlos. En la parte de atención primaria también tiene el gobierno las herramientas jurídicas y el dinero que se le consiguió, digamos, en la reforma tributaria, dar para esos fines. Hay que ponerse a trabajar en el Ministerio de Salud a resolver esos problemas, porque es que no nos podemos quedar en la discusión política. Claro. Eso no le interesa al pueblo le interesa es que se mejoren las condiciones de salud. De otro lado, pues hay que decirle a la población con toda tranquilidad que hay organizaciones que seguimos trabajando, como las organizaciones médicas del orden nacional y de los profesionales de la salud. Vamos a estar trabajando, vamos a seguir hablando, no solamente a la población que nos va a escuchar, sino a los congresistas que van a decidir la ley, porque este es un Estado social de derecho. Aquí no decide el Ejecutivo qué es lo que se hace. Aquí las leyes las hace el Congreso y nosotros tenemos que hablar de cara al Congreso para que se genere una reforma a la salud que realmente resuelva los problemas de salud. El problema fundamental, vuelvo y lo reitero, es un problema financiero. El doctor Gonzalo, mi colega, decía muy acertadamente que hace varios años hubo unos desfalcos terribles a la salud, como el de Saludcop que él señala. Pero en este momento la situación no es de desfalcos por parte de las EPS. La situación es que las finanzas no cuadran. Entonces, se había dicho claramente que la UPC que tenemos en este momento no se compadece de las necesidades financieras del sistema, que también hay unos gastos en los presupuestos máximos porque no se ha definido con claridad cuáles son las cosas que podemos pagar y cuáles son las cosas que no podemos pagar. Pero frente a todas estas situaciones, por ejemplo, nosotros, las organizaciones médicas, estaremos de frente analizando y dando propuestas de solución. Doctor Carlos, pero usted dice que la reforma es necesaria, que hay que hacer cambios, pero la reforma que estaba propuesta ya se hundió y en últimas pasan y pasan los meses y pasa el tiempo, y usted mismo lo decía, lo importante aquí más que la discusión política es la comunidad, es el pueblo, es la ciudadanía. Se tardan en tomar decisiones porque pues las iniciativas que estaban planteadas no pasan, luego se hacen nuevas propuestas y quién sabe si van a pasar. ¿Hasta dónde va a llegar esto de cara a la necesidad puntual de la gente, de los televidentes que nos están viendo y que necesitan atención, que necesitan medicamentos, que necesitan no pasar meses en las casas tratando de buscar una cita que no encuentran? El ministro tiene que asumir su función. El Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, asuman su función. ¿Cuál es la función? Gobernar con las leyes existentes. Tienen las que ya mencionó el doctor Gonzalo Vélez aquí muy sabiamente. La 1438 le establece al ministro ciertas prerrogativas. El control de medicamentos está ahí.
Hay que sentarse a gobernar. Ya no es momento para una propuesta inmediata de un proyecto de ley porque sabemos que hay muy poco tiempo, la vigencia está venciendo y cualquier proyecto de ley lo tendremos que presentar muy probablemente después del 20 de julio, todos, tanto el gobierno como cualquiera de nosotros, las organizaciones, los parlamentarios van a comenzar la siguiente legislatura el 20 de julio. De aquí a allá, todos los colombianos estamos mirando de cara al gobierno qué es lo que va a hacer para manejar estos problemas muy delicados del sector salud. Bueno, y para cerrar entonces este tema, el presidente de la Asociación Médica Asmedas se suma a este mensaje que nos entrega el doctor Carlos de, bueno, el ministro debe entrar a ejecutar ya los programas y dejar ese tema acá o insistir en otro proyecto de reforma. Perdón. Yo reitero el tema de la irresponsabilidad de la Cámara de Representantes, especialmente de los senadores que hundieron la reforma, toda vez que el único proyecto que se discute no es solamente el que presenta el gobierno. Había otras 3 ponencias, otras 2 ponencias fuera del archivo. Le cercenaron al Congreso la posibilidad de participar en esto. Yo considero, primero, el gobierno debe actuar, lo está haciendo y lo están criticando porque lo está haciendo. Debe actuar, tiene la obligación de hacerlo porque si no lo hace rápidamente, entonces sí vamos a tener un colapso en el sistema de salud en Colombia. El gobierno tiene que actuar y tendremos que respaldar las actuaciones del gobierno, porque de lo contrario, este sistema va a ir definitivamente al abismo. Es necesario absolutamente que el gobierno ahora tome las medidas que tenga que tomar y que la ley le obliga, así sea que tenga que intervenir esas 10 EPS que desde hace muchos años vienen fallando en sus obligaciones para poder garantizarle el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Además, yo quisiera hacer una pequeña frase aquí, que la dije a la doctora Berenice, la senadora Berenice Bedoya, que en su momento, en la reunión que tuvimos, se manifestó a favor de la reforma y que ahora, aparentemente, en un viraje extraño, hunde la reforma. La doctora Berenice le decía, ¿cuánto vale la reforma, doctor Valdivieso? No, ¿cuánto vale no hacer la reforma? ¿Cuánto le va a costar a este país no hacer la reforma? ¿Cómo vamos a formalizar a los trabajadores de la salud del país si no tenemos los recursos dentro del actual modelo de salud? ¿Cómo vamos a desarrollar los centros puestos de salud que se requieren para la Colombia profunda y para los territorios, para las veredas, si no existen los recursos porque no hay una ley que los haya creado? ¿Cómo vamos a avanzar entonces verdaderamente en la garantía del derecho fundamental a la salud, en un sistema de información, en la obligación de un control? Exigimos nuevamente que el Gobierno Nacional avance en esa fiscalización de los recursos de las EPS. Nueva EPS sí tiene pecado, doctor Valdivieso. El nuevo gerente encontró una doble contabilidad donde hay 6 billones de pesos perdidos. ¿Cómo no intervenir? O sea, ¿cómo le dicen al gobierno no intervenga la nueva EPS cuando hay perdido 6 billones de pesos, que es la salud y la vida de los colombianos? Hay que hacerlo y respaldamos al gobierno en eso. Muy bien, doctor Gonzalo, que es el representante de Asmedas, y también al doctor Carlos Valdivieso, que es el presidente del Colegio Médico de Antioquia. Gracias por estar con nosotros. Es un tema robusto. Les cuento, ha generado todo tipo de polémicas, de reacciones en redes sociales. Estábamos mirando los mensajes. La gente también, digamos que se empodera mucho con estos temas porque nos toca. Cuando tenemos a la mamá, a un familiar en la casa pendiente de un medicamento, de una cita médica, las filas enormes. Bueno, un tema muy complejo, pero bueno, lo más importante es tener puntos de vista diferentes y por eso, compañeras, teníamos a nuestros 2 invitados aquí en Consejo de Redacción. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a mirar qué están diciendo en redes sociales precisamente sobre este tema, Catalina. Pues sí, Sebastián, definitivamente ya son más de 900, casi 1000 las personas que están participando, al menos a través de X, con la pregunta del día que tenemos dispuesta. También en nuestra señal en vivo de Facebook, tenemos en Instagram, YouTube. Dice, por ejemplo, Lorena Londoño, buenos días, para mí la salud actual es maravillosa. Siempre a mi familia y a mí nos han atendido súper bien. Soy afiliada a Asura y creo que es la mejor EPS.
EPS. También dice, por ejemplo, Sonia Janet, doctor Vélez, ¿usted está de acuerdo? El gobierno debe actuar porque no podemos seguir pagando para que sigan viviendo sabroso. Muy buena explicación de los invitados, dice Dora Luz Avendaño, para explicar sobre la reforma, cuánto dinero le dieron a los congresistas para hundir esta reforma. Bueno, son muchísimos los comentarios que a esta hora nos llegan a través de redes sociales, Sebastián, porque esto sin duda suscita todo tipo de polémica y todo tipo de comentarios, y habrá más, seguramente.